explicación, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de la densidad de los suelos, conocido también como compactación. Bueno, antes de hablar de qué, todos vamos a definir primeramente qué es compactación. La compactación es la aplicación de una energía de compactación para disminuir la relación de vacíos, que haya mayor interacción entre granos, de forma que el suelo sea más estable. Eso es compactar. Ahora, ¿por qué hablamos de suelos estables? Supongamos que ustedes tienen un terreno que han echado el relleno y, bueno, no lo han compactado muy bien. Y pasa un camión, ¿qué va a pasar? Va a dejar ahuellamientos, ¿verdad? Las ruedas se van a hundir en el suelo, entonces no va a soportar el suelo. ¿Por qué? Porque está mal compactado, con una relación de vacíos muy alto y densidad muy alta. Cuando hablemos de densidad, vamos a hablar de la densidad seca, que es el peso seco sobre un volumen aparente. Esa es la densidad. O también llamado peso específico seco, densidad seca, peso unitario seco o peso volumétrico seco. Es la misma ecuación. Es la relación del peso seco entre un volumen aparente. Cuando digo volumen aparente, es el peso, el volumen de la masa igual al volumen del aire, volumen del agua y volumen de los sólidos. Esa es la formulita que vamos a utilizar siempre en todo lo que es compactación. ¿Por qué estamos refiriendo al peso seco? Justamente el peso seco en un suelo es constante, no varía. Por eso siempre se refiere al peso seco, igual que la humedad. La humedad siempre estamos refiriendo al peso seco porque el peso seco no varía en el suelo. Eso es constante, por eso. En cambio, el volumen varía. Si yo lo compacto más, va a haber menos volumen, ¿verdad? Si el suelo está más suelto, hay mayor volumen. Entonces, el volumen es variable. Bien, entonces, cuando hablamos de compactación, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Tener un suelo que sea adecuado, que soporte cargas mayores, ¿no es cierto? Sin dificultad. Entonces, en la compactación, en todo lo que es caminos, aeropuertos, rellenos para edificaciones, después todo lo que tengamos, ¿no es cierto?, que sustentar algo, hay que compactar. La compactación debe ser adecuada. Y para eso utilizamos diferentes tipos de herramientas para compactar. Como puede ser una aplanadora, rodillos lisos, rodillos con llanta, rodillos patas de cabra, vibros rotadores, en fin, saltarines. Inclusive podemos decir que hay compactadoras manuales con un simple pisón. Pero sin embargo, para poder compactar un suelo adecuadamente, previamente tenemos que hacer ensayos en laboratorio. Eso es un punto de referencia que nos va a permitir determinar la densidad máxima a la cual va a llegar el suelo y con qué humedad. Es humedad adecuada para compactar, se llama humedad óptima. Enseguida vamos a ver eso. Bien, pero con esta aplicación de energía de compactación y todo el trabajo que se hace, ¿qué logramos? Justamente las siguientes ventajas. Uno, se establece un contacto más firme entre partículas. Las partículas de menor tamaño son forzadas a ocupar los vacíos formados por otros de mayor dimensión. Justamente aquí tiene mucho que ver un suelo bien graduado. Cuando el suelo está bien graduado, significa que hay diferentes tamaños de partículas. Entonces, cuando ejercemos una energía de compactación, estamos forzando que las partículas chicas ocupen los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes. Entonces, llegamos a densidades altas y además es fácil de compactar. En cambio, cuando un suelo tiene casi el mismo tamaño de granos, entonces no se puede compactar fácilmente, como en el caso, por ejemplo, de limos. Los limos son suelos que son difíciles de compactar. Llegan a una densidad entre 90%, 93%, pero para subir a mayor, hasta alcanzar el 100%, ya es bastante difícil. A veces hay que combinar tipos de compactadoras para alcanzar mayores densidades.
Entonces un suelo, en cambio, con suelo cuando está bien distribuido su granometría, es fácil compactar. Bien, cuando el suelo está compactado, aumenta lógicamente el valor de soporte y se hace más estable. No hay huellamientos, el terreno no se hunde, en fin, entonces mejora sustancialmente la calidad del suelo. Bueno, como las partículas se hallan firmemente adheridas después de la compactación, la masa del suelo será más densa y su volumen de vacío quedará reducido al mínimo. Es lo que le decía al definir la compactación. ¿Qué es de compactar? Ejercer una energía de compactación para disminuir su relación de vacío. Y además, con eso también vamos a lograr de que la capacidad de absorber el agua va a disminuir porque está más denso. Entonces, se incrementa también, disminuye justamente la capacidad de almacenar agua en sus poros. ¿Por qué? Porque un suelo compactado tiene menos porosidad. Ya, entonces, para que exista una adecuada lubricación o disminuir la fricción existente entre partículas, debe controlarse la cantidad de agua. Si es excesiva, las fuerzas hidrostáticas empujarán y tenderán a separar las partículas. Además, absorberá en parte las fuerzas de compactación. ¿Qué estamos queriendo decir? Que la humedad con la cual vamos a obtener, ahorita vamos a hablar de humedad de compactación, que la humedad adecuada para que las partículas con menos esfuerzo, ¿no es cierto?, se acomoden mejor. Si yo me excedo de agua, entonces más bien las fuerzas hidrostáticas del agua van a tender a separar las partículas. Entonces está absorbiendo de energía de compactación que estoy realizando, entonces van a ser rechazados justamente por las fuerzas hidrostáticas. Y si me falta humedad, entonces, ¿qué va a pasar? El acomodo de las partículas no va a ser adecuado, sino puedo lograr tomar densidades máximas, pero me va a costar mucho más trabajo. Entonces, bueno, no es conveniente por eso. No hacer, digamos, si ustedes se fijan en esta curva, esta curva, veamos, curva 2, supongamos que es una curva de compactación. ¿Qué estoy haciendo? Variar contenido de humedad y estoy obteniendo su densidad. Aquí le estamos llamando peso unitario seco, pero también se llama densidad seca, peso específico seco también. Aquí le estamos llamando, lo correcto es hablar de esto, peso unitario seco. Entonces, aquí tenemos la densidad máxima a la cual llegamos con esta humedad. Esta humedad que aquí encontramos, esa es la humedad óptima. La cantidad de agua adecuada y necesaria para poder compactar un suelo sin mucho esfuerzo. Esa es la humedad óptima. Entonces, ¿por qué se limita la humedad? Porque justamente si excede de humedad, entonces el agua va a tender más bien a absorber las fuerzas de compactación. Si le pongo muy poca agua, la lubricación integral no es adecuada y por tanto necesito mayor esfuerzo para poder compactar. Entonces, si tengo la humedad óptima, entonces estoy echando, como decir, la cantidad de grasa necesaria para que una tuerca entre un tornillo. Es lo mismo. Es lo adecuado. Muy bien. Entonces, para realizar la compactación en terreno, decía, previamente tenemos que conocer qué tipo de suelo es, para qué tipo de obras vamos a compactar. Entonces, los métodos de compactación varían en función también del tipo de cargas que vamos a poner sobre la estructura. Enseguida vamos a hablar, por ejemplo, del Proctor T99, que es menos energía que el T180 modificado. Entonces, si vamos a un estacionamiento de bicicletas, ¿para qué vamos a exigir mucho? Porque eso encarece la obra. Ahora, si va a pasar un vehículo pesado, sí, hay que entonces mucho más exigente. Entonces, los métodos varían también del volumen de carga, del peso que va a transitar por esa zona o que se va a colocar sobre ese suelo. Y también el tipo de suelo, que no es cierto, ¿para qué voy a utilizar? Por ejemplo, si utilizo una arcilla, no puedo utilizar en carreteras, digamos. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de humedades, hinchamientos.
asentamientos. Entonces tenderé a tratar siempre de trabajar con suelos granulares. Entonces tengo que escoger el material adecuado para un fin determinado. Entonces obtenemos así la curva de compactación. Bien, entonces cuando hacemos la curva densidad-humedad, o también llamado relación humedad-densidad, estamos hablando aquí, fíjense, aquí tenemos humedad, aquí tenemos densidad seca. Muy bien, si ustedes analizan esta curva, voy variando, por ejemplo, supongamos esta curva color magenta, ¿no? Este color violeta, como quieran llamar. Entonces, si yo tengo un 10% de humedad, voy a tener una densidad aproximadamente de 17 puntos y tantos, ¿no es cierto?, kilonewton por metro cúbico. Ahora, si sigo incrementando la humedad, voy a tener mayor densidad. Y si alcanzo acá esta punta de aquí con la humedad óptima, que va a estar próximo a 15, voy a tener densidad máxima. Pero si sigo incrementando agua, resulta que en vez de subir mi densidad, va a ir bajando. Más humedad, menos densidad. Más humedad, menos densidad. Entonces, como ven, entonces aquí ya si me excedo de humedad, ya no funciona muy bien. Estoy compactando, ¿no es cierto?, con mucha agua. Por tanto, y el acomodo de las partículas no son adecuadas. Bien, entonces, para tomar de la densidad, lógicamente hay que hacer variar entonces, obtener la curva, haciendo variar la humedad de la menor humedad posible y obtener puntos para de tal modo que unido nos va a dar este tipo de curvas. Pueden ser elípticas o pueden ser parabólicas. Bien, entonces por eso cuando hacemos una curva de compactación, o lo que normalmente en términos generales se conoce curva de compactación. Bueno, aquí los autores dicen curva de relación densidad-humedad, pero más estamos acostumbrados a hablar de curva de compactación, que es esta curva de compactación. Bien, entonces, vuelvo a repetir, para cada caso específico, tenemos que escoger qué método de compactación vamos a aplicar. Bien, entonces, aquí vamos a ver mejor. Esta es la formulita que les digo, la densidad seca, o peso unitario seco, o peso específico seco. La relación del peso sobre el volumen aparente. Entonces, fíjense aquí, que dice, volumen, o sea, haciendo ya, desarrollando esta fórmula, vamos a tener el peso de la masa del suelo, volumen de la masa, por 1 más la humedad. O directamente, este peso de la masa sobre el volumen de la masa nos da gamma suelo, 1 más la humedad. Algunos autores o alguna gente trabaja con porcentajes. Si trabajara por ciento, entonces tendrían que poner 100 más humedad en porcentaje, multiplicado por 100. Pero si quieren obviarse de estar trabajando con 100, dicen directamente 1 más la humedad en decimales. Entonces va a dar directamente el cálculo. Van a tener cuidado de eso, porque algunos ponen 1 y después aquí le ponen porcentaje, entonces les da cualquier valor. Hay que tener cuidado de usar. Estamos usando decimales o porcentajes. ¿Qué porcentaje? Entonces ponen aquí 100 más la humedad en porcentaje, multiplicado por 100, para que le dé densidad. Para no hacer eso, entonces es preferible trabajar con decimales. Bien, entonces, cuando hacemos una curva de compactación, antes de hablar de los métodos, vamos a ver lo siguiente. A ver, primero le indicaré los cilindros. Estos son los cilindros de compactación para el producto T99 y T180 modificado. Esa es la base metálica, que tiene una llanura aquí, porque es un cilindro que viene y asienta en la base. Y de aquí sale un tornillo, ¿no es cierto?, que ajusta herméticamente para que no se mueva el cilindro en la base. Entonces el suelo vamos colocando acá,
en capas, va a depender del método que empleemos, puede ser en 3 capas o como puede ser en 5 capas. Pues vamos golpeando con un martillo, también normalizado. El martillo que pesa 5.5 libras, como también puede pesar 10 libras, va a depender del método que empleemos. Entonces, en ambos casos, ¿no es cierto? Si utilizo martillos de 5.5 o 10 libras, son los mismos cilindros que voy a usar, solamente va a variar en función, digamos, del método que emplee. Pero esta herramienta es lo mismo, tanto el cilindro de 4 pulgadas como el cilindro de 6 pulgadas y el martillo que pesa 10.5 libras o el otro 5.5 libras. Va a depender del método que empleemos. Pues básicamente, entonces, aquí, cuando estamos compactando, ponemos en capas y este se llama el collarín o collar de extensión. Porque cuando estamos ya colocando la última capa, lo insertamos esto, entonces lo acoplamos acá, entonces va a crecer un poquito más alto el cilindro. Y el suelo vamos a colocar por lo menos una media pulgada más encima y para compactar. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer exactamente el volumen de este suelo que está aquí, que es el volumen del cilindro, para que ponga esta fórmula. Este es el volumen de la masa, es el volumen contenido en este cilindro. Y por tanto, cuando estoy compactando, tengo que sobrepasarme un poquito para enlazar y que esté bien enlazado, porque si me faltaría, entonces no voy a poder medir el volumen. Entonces me paso un poquito, normalmente recomendación es media pulgada, y luego enlazo y tengo exactamente el volumen de la masa, que es el volumen del cilindro, que viene a ser esto. Y este peso húmedo, que viene a ser el peso del suelo que está contenido en este cilindro. Este peso. ¿Y la humedad cuál es? La humedad es aquella humedad, ¿no es cierto?, que está en la masa del suelo. Pero la recomendación es que la humedad de aquí, la parte superior, va a ser diferente a la humedad aquí de la parte inferior. Entonces, para hacer bien las cosas, hay que tomar una muestra de la parte inferior y otra de la parte superior, y luego se promedia. Eso es esta humedad. O en su defecto, si no quieren hacer ese trabajito de hacer una humedad aquí, otra humedad acá, entonces toman simplemente una humedad de la parte central del suelo. Entonces eso es como sacar la media de las dos humedades. Pero hay muchos laboratorios y mucha gente que saca 2 humedades, arriba y abajo, y luego promedia. Esa es la humedad, esta humedad. Pero si no quiere hacer el trabajo, estar pesando 2 veces el doble trabajo, entonces toma la humedad de la parte central de la muestra. Entonces, esa es esta humedad de aquí. Bien. Entonces, como ya están viendo ustedes los cilindros que se utilizan para compactar, y hacemos lo siguiente. Hacemos la curva de lo siguiente. Si estamos haciendo la curva de compactación utilizando los cilindros que les indiqué y el martillo que les indiqué, entonces vamos a obtener diferentes puntos. Vamos haciendo variar el contenido de humedad y va a ir variando densidad hasta obtener la humedad, la densidad máxima y la humedad óptima. Y me voy pasando la humedad y la densidad va bajando. Entonces voy a tener esta curva de este tipo. Paralelamente a esta curva, esta curva A se llama curva de compactación. Paralelamente puedo trazar la curva que se llama cero de vacío de aire o bien curva de saturación, este C. Lógicamente, como conozco yo el peso de la masa del suelo, conozco la densidad, conozco humedad, pues puedo calcular valores para diferentes densidades, puedo calcular su volumen de vacíos. Y por consiguiente, entonces, puedo calcular con la humedad y el volumen de vacíos, puedo calcular justamente esta recta que está, no es una recta, sino una curva casi recta, paralela justamente a la curva de compactación. Esa es la curva de saturación o curva de cero vacío de aire.
así se llama esta curva C. Pero la curva C sería entonces curva de saturación. Bueno, también a diferentes densidades puedo hincar un penetrómetro llamado la aguja Proctor. Y la aguja Proctor me va a dar un valor de resistencia a la penetración en libras por pulgada cuadrada o en libras o kilos por centímetro cuadrado, depende de la unidad que empleen ustedes. Entonces voy a tener para cada punto de compactación, ¿cierto? Entonces voy a hincar una aguja Proctor y voy a obtener diferentes puntos. Para cada densidad que estoy variando, para cada cilindro voy a ir midiendo, me va a permitir hacer esta curva. Esta curva se llama curva de estabilidad, la curva B. Ahora, la curva de estabilidad, ¿qué función tiene? Me voy a decir, ¿no es cierto?, que este valor de aquí, por ejemplo, supongamos para este caso. Entonces, la curva, aquí tengo la humedad óptima y mi valor de estabilidad es este de aquí. Entonces, esto me sirve de parámetro para controlar la densidad de campo. Yo me voy con el aparato. Este es el aguja Proctor, fíjense. Este es el más antiguo, pero lo vi así porque ahorita hay digitales. ¿En qué consiste el uso de este aparato? Esto se llama aguja Proctor. Tiene una manivela aquí, un mango de madera para hincar. Entonces, cuando estamos haciendo la curva de compactación, hincamos hasta que penetre esta punta de acá, que ya está calibrado. Los autores ya vienen, inclusive, también cuánto es el área de esto. Ya les están dando aquí. Lo que hacemos es ejercemos una presión acá y aquí hay una escala. Cuando el resorte se comprime, no está midiendo en libras o kilos. Entonces, este es un resorte calibrado y tiene su escala. Entonces, apretamos esta manivela y luego leemos la carga. Esta carga es necesaria para penetrar hasta la marca superior que tiene la punta de la aguja Proctor. Entonces eso va a ser esa carga dividido entre el área de este pistón de aquí, me va a dar presión, que es lo que represento aquí. Aquí, por ejemplo, para la máxima, esta es la presión. Entonces, como he ido variando, he ido justamente dibujando este número, esta curva de estabilidad. Entonces, cuando yo vaya al campo, quiero controlar la densidad, entonces me tiene que la presión que yo estoy hincando, la aguja Proctor, me tiene que llegar a este valor. Entonces, si me llega a este valor con la aguja Proctor, entonces, ¿qué significa de que está bien compactado? Es una forma de controlar la compactación. Entonces, la aguja Proctor tiene dos objetivos. Uno, para determinar la curva de estabilidad y para controlar la densidad de campo en una obra. Eso nos permite hacer la aguja Proctor. Ahora, esta aguja Proctor, lógicamente, ya hay modernos, ya vienen digitalizados, algunos vienen con anillos dinamométricos. Ahora, últimamente, ya llegó con celdas de carga y le determinan ya automáticamente, ¿no es cierto?, digitalmente la fuerza que se está ejerciendo para penetrar esta aguja hasta esta marca de aquí. Esa es la aguja Proctor. Entonces, tenemos aquí tres curvas. Curva de compactación, curva de saturación y curva de estabilidad. Las tres curvas. Bueno, lamentablemente, rara vez se hace estas curvas en nuestro medio. Pero debería hacerse. Solamente hacemos esta curva. Rara vez se hace esta curva. Por ejemplo, la aguja Proctor es fácil para que, si tenemos esta curva de estabilidad, es fácil controlar con esta curva la densidad de campo. Con su aguja lo controla en cuestión de minutos. No necesita llevar nada más que solamente aguja Proctor y el valor que tiene de su curva. Bien, entonces, ahora vamos a ver justamente esta curva de compactación va a variar
un poco dependiendo del método. Si utilizo, por ejemplo, el Proctor T180 modificado, aplicando mayor cantidad de energía, y si utilizo el T99, menos energía. Por consiguiente, esta curva va a ser parecida entre los dos métodos, pero va a tener menos valor. La densidad digamos, del Proctor T99 me va a dar menos. El T180 modificado va a haber un poquito de humedad, pero va a dar mayor. ¿Por qué? Porque están aplicando mayor energía de compactación. Bien. Entonces es importante para hacer la curva de compactación de referencia en el laboratorio, tenemos que saber para qué vamos a utilizar esa curva. Para si es pavimento rígido o para de repente un relleno para un silo o por las obras que uno quiere ejercer, ¿no es cierto? Hacer. Entonces hay que saber y ver cuál de los métodos vamos a aplicar. Bien. Bueno, nos saltaremos un poco de aquí. Después vamos a hablar de eso. Esto nos saltamos un poco. Vamos a ver directamente a los métodos de compactación. Dentro de los métodos de compactación tenemos el método dinámico. Y dentro del método dinámico tenemos el Proctor T99. Estas son las normas ASTO T99-70 o Proctor T180 modificado ASTO T180-70. Estos son el código de las normas. Bien, entonces voy a escoger cuál voy a emplear, este o este método. El método T99 es un método dinámico, pero para menos tráfico, o sea, menos cargas, para vehículos livianos o donde no va a llevar mucha carga a una estructura. En cambio, el T180 modificado es para alto volumen de tráfico y también para cargas pesadas, más exigente. Este es el método que más se emplea en nuestro medio. El T99-70 o T180 modificado. Es más que empleamos en nuestro medio. Bueno, aquí vamos a ver los equipos que se utilizan para ambos casos. Para el T99 y para el T180 modificado. Fíjense, en ambos casos lleva moldes de 4 y de 6 pulgadas. Igualmente aquí. ¿Cuál es la variación? El número de capas para llenar al cilindro. Aquí 3 y aquí 5. Ahora, si no tienen grados, si utilizo un molde de 4 pulgadas, puedo hacer 25 golpes en 3 capas. Aquí también puedo utilizar el cilindro de 4 pulgadas, eso voy a dar 25 golpes por capa, pero en 5 capas. El aumento variando aquí 3 y aquí, perdón, aquí 3 y aquí 5. Entonces los golpes no me están variando, aquí tiene 25. Aquí tienen 25, pero ¿qué es lo que está variando? El número de capas. Bien, ahora si utilizo cilindro de 6 pulgadas, en el T99 utilizo 56 golpes por capa. Y aquí utilizo 56 golpes por capa. Pero sigue variando aquí, fíjense. Aquí voy a dar 56 golpes por capa, ¿no es cierto? Pero en 3 capas. Aquí voy a dar 56 golpes por capa, pero en 5 capas. Después, ¿qué otra variación? El peso del martillo. Aquí 5.5 libras, aquí 10 libras. Después, tomamos en cuenta la altura de caída del martillo, el martillo de compactación. En este caso, 12 pulgadas y aquí es 18 pulgadas, más alto, más grande.
Después tomo en cuenta el tamiz 3/4 y el número 4. Entonces, cuando tenemos partículas menores a 3/4 de pulgada, podemos utilizar cilindros de 4 pulgadas. Si hay partículas mayores a 3/4 pulgadas, usamos cilindros de 6 pulgadas. Sí o sí en ambos casos. Bien. Ahora, eso sería, el equipamiento que les mostré son estos. Este es para el cilindro de 4 pulgadas, cilindro de 6 pulgadas y el martillo. Este de 10 libras, otro martillo que es de 5.5 libras. Bien. Ahora tenemos otro método, ¿no? Que es el siguiente. El método estático. El método estático es un método que en realidad en nuestro medio no se usa, pero por cultura general lo veremos. El método estático es el método de California y también el método de Florida, por si acaso. Aquí he puesto solamente el método de California, usado en Estados Unidos por el Departamento de Carretera del Estado de California. Entonces, este método no ha progresado en nuestro medio, o sea, no es inconvincente. Entonces, ¿en qué consiste este método? En primer lugar, tiene el gato hidráulico que vamos a utilizar. En este caso ya no se golpea, sino se utiliza un gato hidráulico para aplicar la carga. Un gato hidráulico que tenga una capacidad de 27.240 kilogramos, que son aproximadamente 30 libras. Entonces, el molde de la compostadora, la altura es 8 pulgadas y el diámetro de 6 pulgadas. Y cuando se coloca en este cilindro el suelo, se coloca, como en el mismo caso, si podemos colocar en 3 capas o también podemos colocar en 5 capas, va a depender del material y para qué tipo de obra estamos haciendo. Entonces se aplica la carga con una velocidad de 0,1 pulgadas por minuto. O sea, el gato hidráulico no podemos meterle toda velocidad, sino hay que medir la velocidad, que tenga solamente una deformación del suelo con 0,1 pulgadas por minuto. Bien, eso se hace hasta alcanzar una presión de 140.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esta presión, ¿cuál es? La carga dividida entre el área transversal del cilindro. Y bueno, de ese modo vamos a ir haciendo variar humedad y vamos a trazar la curva de compactación. Entonces, este método nos debo decir, para colocar este ensayo, ¿qué se hace? Se coloca el cilindro, en este caso de 8 pulgadas, de 6 de diámetro y tiene una base y también está agarrado herméticamente con la base. Entonces, cuando se coloca la muestra dentro del cilindro, se le hace por simple traspaleo. ¿Qué significa? ¿Qué es traspaleo? Agarrar una poluña o si quieren un badilejo y lo van echando al molde. Y luego de llenar el molde, se lo enlazan y luego lo varillean con un varillete parecido a hacer el cono de Abraham. ¿Para qué? Para que, como le estamos poniendo suelo al cilindro, de repente quedó aire. Entonces, para eso se lo varillean, para que salga el aire. Una vez realizado eso, entonces sobre el cilindro se coloca un disco metálico, un pistón. Sobre ese pistón colocamos un gato hidráulico.
y le aplicamos la carga. Entonces estamos ejerciendo una presión en un cilindro. Y justamente esa presión tiene que alcanzar a 140.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando alcance a esta presión, entonces ya dejamos de aplicar más presión, porque ahí es el límite de 140 kilos por centímetro cuadrado. Ese sería entonces el método estático, que es el método de California. Después tenemos otro método, que es el método de compactación por amasado. Como dice su nombre, amasar, mezclar. Esta prueba se hace exclusivamente para suelos finos, para materiales que pasan la malla número 10. Entonces, esta miniatura Harvard, el método amasado, simula muy bien lo que hace un rodillo a pata de cabra. Entonces, primeramente para hacer este ensayo, lo que se hace es tamizar la malla número 10 y se trabaja con suelos que sean menores que la malla número 10. Bueno, este cilindro es un pequeñito, fíjense, este es el pequeño cilindro. ¿Cuánto mide? El diámetro interno, 3.3 centímetros, la altura del molde, 7.2, y el volumen del molde, 62 centímetros cúbicos. Y lógicamente el collar de extensión es de 3.5 centímetros, es bien chiquitito. Además de eso, ¿no es cierto?, tiene aquí, en vez de utilizar un martillo, utilizamos este émbolo. Internamente tiene un resorte calibrado. Aquí tiene un pistón, el cual vamos a introducir al suelo, por eso llamamos amasado. Entonces primeramente vamos a hincar, o colocamos al suelo, capa a capa, como indicamos anteriormente, y luego con este pisón le vamos empujando con la palma de la mano, le damos acá y le presionamos hasta que el resorte se comprima en su totalidad. Luego lo soltamos. Luego otra vez seguimos imprimiendo, así vamos contando el número de veces que uno ha hecho esa presión con la mano. Entonces, una vez llenado, ¿no es cierto?, el cilindro, extraemos el pequeño espécimen de aquí de este cilindro con este aparato que es un aparato, ¿cómo puedo decir? Un extractor. Entonces el extractor saca y le va a tener este espécimen de esta forma. Entonces la ventaja de este método es que me permite hacer la compresión inconfinada. Entonces, este espécimen hace una relación que la altura sea 2 veces el diámetro, entonces ya ahí podemos hacer la prueba de compresión confinada hasta que se produzca la rotura. Ese valor de rotura que nos da la carga máxima donde la muestra se rompe. Entonces, ese valor, si le divido entre 2, eso es el valor de la cohesión. Como ven, miren, facilita, si estamos haciendo compactación, podemos tener el valor de QSU y la cohesión para cada estado de carga, porque la cohesión varía en función de la densidad también. Pues podemos tener densidades para cada punto de compactación. Bien. También ahora esto simula lo que hace una pata de cabra, fíjense. Si inicialmente yo cuando tengo un material suelto aquí, cuando someta a cierta compresión este émbolo, lógicamente que
el suelo no va a resistir nada, se va a ir hasta el fondo. Pero conforme se va compactando, ya este pistón ya no entra. Entonces vamos a contar las veces que estamos haciendo, por ejemplo, hacemos el equivalente al T99 o como podemos hacer el T100% modificado. Podemos hacer a 50 y, perdón, a 56 golpes, equivalente al T100% modificado. Y le podemos hacer en 3 capas o 5 capas, como quiera, a qué densidad que están compactando. Pero la ventaja es que empieza a compactar de abajo hacia arriba. Al hacer esa operación, ¿no es cierto?, entonces deja totalmente homogéneo el suelo. Y la pata de cabra, vamos a ver con qué estoy hablando. Este es un rodillo pata de cabra. Inicialmente, ¿no es cierto?, este rodillo se va a hundir. Entonces, cuando se hunde, ¿qué está haciendo? Está compactando la parte de abajo. Pero las veces que pase, ¿no es cierto?, ya el rodillo ya no se va a hundir, sino va a andar sobre la superficie. ¿Por qué? Porque eso es el proceso de amasado. Y si hacemos un corte en un suelo compactado con pata de cabra, en arcilla, por ejemplo, no se va a notar en qué parte se hizo capa a capa. Y si utilizo un rodillo liso como este en la arcilla, voy a tener capas totalmente diferenciables. Entonces, si estoy haciendo una represa, eso no me sirve porque por esa junta va a infiltrarse agua. En cambio, este pata de cabra deja totalmente homogéneo la compactación. No sé. Entonces, si hacemos, por ejemplo, entonces, ¿por qué es conveniente, digamos, que no haya diferencia entre capa a capa que lo colocamos? Si estamos haciendo una represa, lógicamente, no sé, todo tiene que ser totalmente un suelo homogéneo. Y si tiene están superpuestas las capas, y si tiene alguna fisura, lógicamente el agua va a salir por ahí, entonces corre el peligro de la estructura. La ventaja es que tiene que suelo lo amasa todo, entonces es totalmente homogéneo. Si usted hace un corte en ese suelo compactado con pata de cabra, van a ver que es uniforme, no se sabe en qué parte ha sido que han hecho otra capa y otra capa sucesivamente. Todo es uniforme. En cambio, un rodillo liso en arcillas y limos deja fronteras entre capa a capa. Esa es la ventaja de usar este equipo cuando estamos haciendo el método de compactación mediante miniatura Harvard. Después hay otro método también que se llama método de Venn, similar a este caso, pero como no lo aplicamos, por eso no mencioné esto, pero hay otro método similar que el método de miniatura Harvard. El más difundido en nuestro medio es miniatura Harvard. Bien. A ver si me entendieron. ¿Para qué sirve la aguja Proctor? A ver, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Para qué utilizamos la aguja Proctor? Hola. ¿Me escuchan? Para determinar la densidad máxima del terreno. Para determinar la curva de estabilidad, ¿verdad? 1. Cuando estamos haciendo una curva de compactación, vamos a determinar la curva de estabilidad y vamos a tener un valor máximo que corresponde a la densidad máxima. Y ese dato nos sirve para hacer control de densidad en el campo. Con el mismo aparato nos vamos al campo, ¿no es cierto?, y le penetramos el pistón al suelo, que está compactado. Si nos da el mismo valor de la curva de estabilidad, quiere decir que está bien. Y si está muy alejado, quiere decir que falta compactar. Entonces, es un método, digamos, de control de densidad de campo. Eso sirve la aguja Proctor.
Entonces ya vimos la diferencia también, ¿no es cierto?, que existe de los equipos, que son similares, pero solamente varía en qué cosa. Entre el método T99 y T180 modificado, varía nada más que el número de golpes y el número de capas. Y además varía qué cosa, el peso del martillo y la altura del martillo de caída libre. Por eso esa tableta que les estoy dando aquí, la van a leer con calma. Aquí tiene método T99. Ambos utilizan moldes de 4 y de 6. Aquí también. ¿Qué es lo que está variando aquí? Número de capas. Aquí 3 y aquí 5. Ahora, cuando utilizo moldes de 4 pulgadas, utilizo 25 golpes, pero en 3 capas. Aquí utilizo moldes de 4, pero 25 golpes por capa, pero con 5 capas. Ahora, si utilizo los moldes de 6, cuando hay grava hay que utilizar moldes de 6. Entonces, ¿qué hago? Golpeo 25 golpes por capa, ¿cierto? Pero en 3 capas. Aquí golpeo 56 golpes, ¿no es cierto?, por capa, pero en 5 capas. Esa es la diferencia. El peso del martillo, 5.5 libras. Tiene el peso de caída libre de 12 pulgadas. Y este tiene 10 libras en 18 pulgadas. Los tamices que utilizamos son 3/4 y la número 4 para un bocazo. Eso, entonces, aquí justamente en P180 modificado estamos aplicando mayor cantidad de energía, fíjense. 10 libras, con altura de caída 18. Además lo estamos golpeando en 5 capas, aquí en 3. Entonces los valores que vamos a obtener de compactación con T99 es mucho menor que este. Entonces este método se emplea para cargas livianas, para vehículos livianos, o para lugares donde no exista mucho peso. Si queremos ser más exigentes con la compactación, pues aplicamos T180 modificado. La miniatura de Harvard empleamos generalmente en zonas que vamos a utilizar arcillas o limo arcillosos. Especialmente funciona muy bien cuando estamos haciendo presas de tierra, entonces se utiliza este sistema de miniatura Harvard. Lo que más asemeja, usamos un rodillo pata de cabra. Bien. Para terminar esta clase, vamos a hacer lo siguiente. Cuando estamos compactando en suelo, especialmente cuando tenemos partículas mayores a 3/4 de pulgada, hay que compensar en peso. Generalmente la capa base tiene a veces hasta 2 pulgadas. Entonces, si yo estoy usando un cilindro de 6 pulgadas, me entran, por casualidad, en 3 piedras, ¿no es cierto?, de 2 pulgadas, bueno, me ocupa todo el campo. Entonces voy a golpear piedra. Entonces, para evitar eso, se saca el material y se compensa en peso. Entonces, ahora agarre una hoja y un lápiz, por favor, una calculadorita, y les voy a enseñar cómo se compensa el material cuando son partículas mayores a 3/4 de pulgada. Esta compensación es válida para hacer la curva de compactación, como también para hacer el CBR, que van a ver esos los dos, en la misma preparación. Entonces, en todo caso, cuando estamos pavimentando algo, siempre necesitamos la curva de compactación, la granulometría, curva de compactación y el CBR. Estoy hablando de esto porque cuando mucha gente que no lo toma la atención va a un laboratorio con 20 kilos de capa base para que le hagan las 3 cosas, eso es absurdo. No, a mí me pasó varias veces en el laboratorio que tengo, están llegando con 20 kilos de muestra para que hagan curva de compactación, CBR, y también que hagan la granulometría. No se puede, hay que usar más cantidad de muestras para que sea representativo. Entonces ahora vamos a compensar el material. Anoten por favor. Vamos a suponer
que tenemos un suelo de capa base, que vemos el que vamos a emplear, supongamos, como capa base para carreteras. Entonces, vamos a suponer que nos trajeron 120 kilogramos de capa base. Y necesito hacer la curva de compactación por el método 380 modificado. Bien. Además, me piden hacer un CBR. Tengo que hacer la preparación para esa muestra. Bien. Entonces, ¿qué hago? Tomo la malla número, supongamos yo tengo la muestra, en su totalidad eran 120 kilogramos. Los 120 kilogramos lo agarramos, lo parteamos. Voy a tener, ¿no es cierto? ¿Cuarte qué significa, no es cierto? Lo divido entre dos y después lo divido en otros dos partes. Tenemos 4 partes, ¿verdad? A, B, C y D. Supongamos que en los 120 kilos lo divido entre 4, que varíe con unos gramos o con medio kilo, no pasa nada. ¿Ve? 120 dividido 4, tenemos a 30 kilos en cada montoncito. 30 kilogramos. Muy bien. Estos 30 kilogramos, ¿qué hago? Agarro, supongamos, como lo dividí en 4, voy a tomar, digamos, la parte de A y D. Y eso que sea 60 kilogramos. A y D. 60 kilogramos. Y me sobra 60 kilogramos de los montones C y B. Lo divido en 2. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Tamizo en la malla número 4. Tamizo número 4. Los 60 kilos. Lo que me quede retenido en la número 4 lo voy a desechar. ¿Están entendiendo, no? Voy a tamizar los 60 kilos en la malla número 4. Lo que queda retenido en la número 4, eso lo voy a desechar y lo voy a reemplazar con otro material. Supongamos que desde los 60 kilos nos haya, le vamos a desechar que sea 20 kilos. Entonces, ¿cuánto me quedó? 40 kilos, ¿no es cierto? ¿Están siguiendo, no? ¿Hola? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces, muy bien, lo tamicé en la número 4 y quedó retenido 20 kilos. Entonces, pasó 40 kilos. Bueno, entonces estos 20 kilos lo voy a desechar, no me sirve. Ahora voy a reemplazar los 20 kilos por otro material. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo que separé del C y B tenía 60 kilos, ¿no es cierto? Entonces, eso voy a tamizar. Entonces, lo voy a tamizar en la número 4 y abajo pongo la número, ya. Perdón, estamos equivocados acá. Primero lo que voy a tamizar, que estoy equivocado. Por favor, entonces la primera operación es que tamizamos y la número 3/4, no, 3/4, por favor. Esos 3/4 van a ser 20 kilos.
¿Entienden? Cambien, por favor. Cuando agarro la muestra, voy a ponerla a 3/4. Voy a tamizar entre las 3/4, me quedan 20 kilos. Eso voy a desechar. Corrijan, por favor. La primera operación es tamizar en la malla número 3/4. En los 3/4 quedó retenido 20 kilogramos. Me quedan 40. Entonces ahora agarro dos tamices. La 3/4 y la número 4. Entonces, del montón que me estaba sobrando, que eran 60 kilos, perdón, del grupo C y B, lo de lo que cuarteé, pues voy a tamizar en la 3/4 que me retenga en la número 4. Entonces, eso tiene que ser 20 kilos. Entonces, el material que pasó 3/4 y me retuvo en la número 4, reemplaza a lo que deseché en la malla, lo que quedó retenido en la número 3/4. Entonces, como tenía 40 kilos, ahora con ese material que pasó 3/4 y retuvo en la número 4, te lo sumo, los 20 kilos. Y tengo otra vez 60 kilogramos. Y listo, ya está compensado. Ahora, con eso hago la curva de compactación y hago mi CBR. ¿Me comprendieron? Hola. ¿Podría volver a repetir lo último? Ya. Voy a repetir de nuevo todo, ¿ya? Vamos a tener 120 kilogramos, ¿verdad? Y lo cuarteo. Cuartear quiere decir que lo voy a dividir en 4 partes. Y lo voy a unir, por así decirlo, pongo el grupo A, B, C, D, tengo 4. Los voy a unir A y B. Eso va a ser 60 kilos. Y C y B, otros 60, sumado 120. Entonces, agarro cualquiera de ellos. En este caso, agarré yo 60, el A y D, digamos. A y D. Tienen 60 kilos. Entonces, lo voy a tamizar en la malla número 3/4. Al tamizar número 3/4, quedó retenido 20 kilogramos. Esos 20 kilogramos, que son piedras grandes, lo desecho, no me sirve. Entonces, de los 60 kilos, le saqué 20, me queda 40. Ahora tengo que compensar con otro material a los 40 kilos para que me llegue otra vez 60. Para hacer eso, ¿qué hago? El otro montón que me estaba guardando, que también eran 60 kilos, entonces agarro las dos mallas, la 3/4 y la número 4. Entonces, de ese montón que me estaba sobrando, lo tamizo que pase 3/4, pero que tenga retenido en la malla número 4. Y eso tiene que ser 20 kilogramos. Entonces, a los 40 que tenía ya y le había sacado 20, ahora los repongo esos 20 y me queda otra vez 60 kilos. Es el material compensado. ¿Ahora entendieron? Sí. O sea, en definitiva, ¿qué he hecho? Lo único que he hecho es sacar los 20 kilos de más, lo boté, y con otro material que tenía de ahí saqué y lo tamicé en la 3/4, que pase 3/4 y me retenga en la número 4, los 20 kilos. Esos 20 kilos se lo pongo al otro montón y ya tengo completo 3 veces 60. Eso es la muestra que voy a utilizar para compactar y para hacer mis CBR. ¿Está claro, no? Sí. Ya. ¿Por qué justifico de que sea la mayor cantidad de muestras? Cuando hacemos una curva de compactación, para hacer la curva, por lo menos tenemos que hacer unos 5 puntos. Como es piedra, si lo estoy golpeando con un martillo que pesa 10 libras, imagínense 380 modificado, voy a romper las partículas. Entonces no puedo reutilizar el mismo material. Entonces en cada cilindro de compactación, para cada punto de la curva de compactación, necesito por lo menos 6 kilogramos. Si son 6 kilogramos, ¿qué significa? Que si hago 5 puntos, 6 por 5, 30, ¿no es cierto? 30 kilos voy a utilizar para hacer mi proctor.
Bueno, y para hacer CBR, tengo que moldear 3 cilindros. En cada cilindro también entran lo mismo, 6 kilogramos aproximadamente, ¿no? Entonces, más o menos 18 kilos. En total voy a necesitar 48 kilogramos netos para hacer mis 2 cosas, CBR y Proctor. Claro, me sobró un poquito 12 kilos, ¿no? Pero estos son solamente un ejemplo. Ahora, si ustedes quieren hacer un poquito menos, mejor. Pero entre más cantidad, mejor. ¿Me comprendió? Ahora, la granulometría, lógicamente, hacen tal como llega el material. Eso también hay que cuartearlo para hacer granulometría. En los acopios también, yo creo que ya les indiqué a ustedes, cuando sacan de un acopio de material, no saquen solamente de un solo punto. Realmente llega el camión, bota el material, entonces todas las partículas grandes se agregan, caen primero abajo, y las partículas más finas están arriba. Entonces, si yo saco material por flojera, no subí arriba, y bueno, o sea, saqué solamente la parte de abajo, ¿qué va a pasar? Voy a sacar puras piedras grandes. No es representativo. Si me subo arriba, solamente saco de la corona, tampoco es representativo porque tiene más finos. Pues voy a tener material, digamos, distorsionado porque no es el acopio que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Tomar la parte de abajo, del medio, de arriba, a la bajada y abajo del medio, por lo menos de unos 6 puntos. Todo eso lo voy a mezclar. Esa es la curva de representación, perdón, ese es el material representativo de todo la copa. Ese material llevo al laboratorio y ya lo voy a cuartear y hago las muestras ya que necesito hacer los ensayos. Pero hay mucha gente que solamente, a veces los mismos empleados, pues, los mismos ayudantes no saben. Uno dice, bueno, toma muestras para llevar a hacer granulometría. ¿Qué hace el tipo? Va bien en su pala y saca de abajo, pues, no quiere subir arriba de la copia, porque depende, se le entra sus zapatos y en la copia. Entonces, por eso es importante que sepan muestrear para que sea representativo. En todo, en hormigón es lo mismo. Esos hormigones llevan granulometría, están llegando pura piedra grande, después cuando van allá a la obra resulta que aparecen menudo. Y la dosificación que han hecho con esa granulometría no sirve. Hay que tener cuidado con la granulometría. ¿Está claro, no? ¿Está acá? Sí, ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero. Ya, entonces eso van a tener cuidado. Entonces, con esa compensación, ustedes ya trabajan tranquilos. Por eso siempre es conveniente traer un solo material, ¿no es cierto?, en conjunto, preparar para las 2 cosas, tanto para Proctor y para CBR. Para la granulometría también del mismo montón, pero primero hay que separar, porque eso no necesita tamizar, tiene que ser tal como llegó para hacer la curva granulométrica. Pero siempre es conveniente en capa base siempre trabajar con por lo menos con unos 130, 140 kilos, porque alcanza para todo. Yo digo esto, siempre he hecho observaciones, yo veo que hay gente que llega, inclusive traen material de Trinidad, de Pando, están llegando con 15 kilos para hacer todo, están locos. No se puede eso. Bien. Entonces también como un repaso a ver si me entendieron. Hemos hablado de los métodos dinámicos, que era el método. ¿Por qué llamamos dinámico? Porque estamos haciendo con una caída libre con un martillo. En este caso de 5.5 libras y 10 libras. ¿Cierto? Un motivo de caída de 12 pulgadas y otros 18 pulgadas. Por eso se llama dinámico, lo estamos golpeando. Es el método que más se adecua cuando usamos compactadores. Rodillos o bien vibroflotador, etc. Luego el otro viene el método estático. ¿Por qué llamamos estático? Porque estamos usando un gato hidráulico, no estamos usando con martillo, directamente un gato hidráulico. Entonces una prensa hidráulica
el cual se coloca un cilindro que tiene una altura de 8 pulgadas y un diámetro de 6. A ese material lo llenamos una sola vez, no estamos haciendo por capa, de una sola vez se lo llena hasta el tope, hasta la base de arriba, y después se lo varillea, una pequeña varilla para sacar el aire que podía estar contenido dentro de la muestra. Y luego se coloca una plancha encima, y luego por ahí se aplica la presión con el gato hidráulico. Y lógicamente vamos a ir midiendo cuánto se va deformando en función del tiempo. Tampoco no es una aplicación, digamos, demasiado rápido ni demasiado lento. Tiene su tasa, digamos, su velocidad de aplicación de la carga. En realidad es 0.1 pulgadas por minuto. Voy a poner extensómetro y un cronómetro para que la muestra se vaya disminuyendo, ¿no es cierto?, 0.1 pulgadas por minuto, hasta alcanzar una compactación de 140.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto no es más que la presión, aquí le falta un cero, 24.870 kilogramos, ¿no es cierto?, dividido entre el área del diámetro de 6 pulgadas, me va a dar 140.6 kilos por centímetro cuadrado. Una vez que llegue esta presión, entonces yo ya no aplico más carga. Entonces, hago ya lo mismo que en los casos anteriores, ¿no es cierto? Tomo la muestra, es decir, tomo la humedad de la parte central del cilindro, o en su defecto tomo la parte superior o otro de la parte inferior y promedio las dos humedades para calcular con la misma fórmula que hemos visto aquí, que es esta. Lógicamente aquí no prosperó mucho este método porque en realidad las cargas estáticas, pues muy rara vez, digamos, podemos aplicar un equipo de compactación, por ejemplo, que es estático, ¿no? Entonces la carga dinámica, entonces el método Proctor, entonces es más usual y además más convincente, puedes utilizar ese método. Ahora, de miniatura Harvard sí funciona, porque es el que llamamos miniatura, o sea, el ensayo por compactación por amasado. En realidad este pistón, como le digo, tiene el diámetro está calibrado, internamente tiene un resorte, ¿no es cierto?, que apretamos con la mano y apretamos, como vulgarmente hablando, lo flunchamos, lo hincamos, esto, ¿no es cierto?, hasta que sea la parte más dura. Conforme va compactando, entonces esto no va a querer entrar, entonces ya que se comprima todo el resorte y soltamos. Y así sucesivamente vamos compactando, ya sea 25 veces hincado en cada capa, vamos compactando. Por eso es un trabajito bastante, como les puedo decir, costoso, porque cansa la mano para apretar porque el resorte es duro. Entonces, bueno, de ese modo vamos aplicando la carga hasta complementar y luego hacemos lo mismo, lo pesamos, tenemos el peso de la masa del suelo, el volumen ya también está conocido, todo. Igual aplicamos también la misma fórmula. La única ventaja de este método es que este extractor, este es un extractor, pongo este cilindro aquí, aprieto esta palanca y me saca este espécimen, esta muestra. Y esta muestra lo puedo someter a compresión axial hasta que se produzca la rotura. Entonces yo puedo obtener para cada punto de la curva de compactación, puedo obtener un valor de la capacidad última, la compresión. Y si esto lo divido entre un factor de seguridad, entre un coeficiente de seguridad, entonces puedo obtener la tensión admisible para cada estado de compactación. Y además me permite determinar la cohesión para cada densidad. La cohesión no es más que la carga última de rotura, compresión, dividido entre 2. Esa es la cohesión. Entonces, en la arcilla podemos hacer esta operación. Tenemos la cohesión como ir variando, ¿no es cierto?, porque estamos tomando un valor de la compresión confinada. Entonces, esa es la ventaja de este método y es adecuado para uso en presas de tierra, también en canales, ¿no es cierto?, de vestidos, en lagunas, qué sé yo, para aguas servidas. Todo eso es mejor utilizar este método para controlar la compactación.
para determinar tanto la curva y control de compactación. Porque si ponemos capa a capa las arcillas, si ustedes hacen un corte en la arcilla después de compactar, van a ver justo donde se pone una capa, se nota clarito la otra capa, no se une. Entonces, si estamos almacenando agua, lógicamente el agua va a tender a salir por esa fisura. En cambio, si hacemos una compactación con pata de cabra, que hace lo mismo que hace este método de miniatura Harvard, no nos deja costuras, totalmente homogénea. ¿Por qué? Porque la compactación, me olvidaba decirles, la compactación de la pata de cabra, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Empieza a compactar de abajo hacia arriba. Primero se pone duro abajo, luego va subiendo y después cuando ya está compactado las patas ya no entran. En cambio, la compactación con rodillo no. Primero se compacta arriba, luego va transmitiendo la compactación hacia abajo. Y al revés. Por eso es que cuando ponemos otra capa, siempre se nota la costura. Bien. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas hasta acá, jóvenes? Por favor, léanlo bien, la compactación es importante porque todo el mundo alguna vez va a utilizar compactación. Y mucha gente he visto por las alcaldías trabajando en pavimentación de calles. Entonces, tienen que saber esto. Bueno, entonces, dejamos aquí, jóvenes, la próxima clase. Nos vemos. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.